Hoy vamos a estudiar cómo podemos leer las escrituras mejor. Cuáles son algunas cuestiones prácticas sobre leer las escrituras. La semana pasada hablamos acerca de cómo tener una lectura provechosa de la Biblia. Cuán importante es para nosotros sacarle jugo a nuestro tiempo de la Biblia, que no tiene chiste simplemente leer por leer. Tal vez ustedes están preguntando, bueno, ¿y por qué tanto énfasis en leer la Biblia? Bueno, yo creo que la Biblia es lo que nos cambia. La Biblia es lo que nos cambia. Quizás algunos de ustedes, por la época en la que estamos, están pensando en que quieren cambiar ciertas cosas. Quieren que su crianza sea mejor, quieren que su vida cambie en ciertas cuestiones de su carácter, desean cambiar algunas cosas de su familia, de su trabajo, de su matrimonio, con sus hijos. Les preocupa la inseguridad que pudiera llegar a haber por cuestiones económicas en la ciudad. Tal vez hay ansiedad en ustedes, tal vez hay depresión y queremos cambiar un montón de cosas. Usualmente esta es la temporada del año donde decimos, quiero cambiar esto, quiero mejorar esto, quiero dejar de hacer lo otro. Pero la verdad es que todo es una cuestión del corazón. Siempre nuestras palabras nacen del corazón, nuestras malas acciones nacen del corazón. Y Dios dispone nuestro corazón para que actuemos bien. En ese sentido, nada va a cambiar de verdad hasta que cambie nuestro corazón. Si nosotros queremos un cambio esencial en nuestra vida, necesitamos que nuestro corazón cambie. En ese sentido, la semana pasada dijimos que hay algunas cosas que se requieren para leer la Biblia, porque la Biblia es lo único que cambia el corazón, es lo único que convierte el alma. Entonces, hay algunos prerequisitos para leer la Biblia de manera provechosa, y sin estos prerequisitos, la verdad, no importa lo que hagamos, no vamos a obtener mucho beneficio. Nuestra lectura va a ser estéril. Incluso si nosotros tuviéramos métodos correctos o conceptos correctos, la verdad es que no lo vamos a poder hacer bien. Y uno de esos prerequisitos es acercarse a la palabra de Dios con un corazón reverente. Para acercarnos a la Biblia con un corazón reverente, dijimos que es bueno considerar que la palabra de Dios es infalible, inerrante, suficiente, autoritativa y buena. Es difícil que nosotros aprovechemos lo que leemos de la Biblia si no nos acercamos a ella con humildad y con un corazón enseñable. Y la única manera de poder hacer eso es tener un alto concepto de lo que la Biblia es. La Biblia no es un libro de opiniones humanas, ni de filosofía humana, ni de moral humana. Es la palabra de Dios, autoritativa, inerrante, suficiente y buena. Entonces, antes de avanzar con cómo nosotros nos acercamos al texto, cómo sabemos el significado de un texto, cómo podemos aplicar el texto a mi vida, que son cuestiones bien importantes. Antes de eso, yo quisiera poder enfocarme en dos de esos prerequisitos. Y quizás ustedes están diciendo, bueno, pero lo importante es el paso 1 y el paso 2 y el paso 3. Por favor, yo quiero que ustedes entiendan cuán esencial son estos requisitos para poder leer la Biblia. No vamos a llegar a ningún lado mientras no tengamos la disposición correcta del corazón. Y es que hasta para apreciar la música o el arte o un paisaje, nosotros debemos de disponer nuestro corazón a hacerlo. Entonces, este segundo requisito, dijimos que el primero era un espíritu reverente. Este segundo requisito es ser un buscador de la verdad. Debemos de buscar la verdad y ansiar la verdad. Tomemos, por ejemplo, a los fariseos y a los saduceos. Y ahora sí, vamos a Juan 8. En Juan 8, nosotros vamos a ver un capítulo lleno de discusiones de Jesús con los judíos. Una y otra vez están ellos hablando. Y mira, yo quiero que pongas atención en el versículo 12. En el versículo 12, Juan 8:12, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús se presenta a sí mismo como la luz del mundo. Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús se revela así, como la luz del mundo, Juan ya nos ha dicho que Él es la luz verdadera. Fíjate lo que hacen los fariseos en el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, y tu testimonio ¿qué? No es verdadero. Entonces lo que hacen es básicamente acusar a Jesús de simplemente pararse él solito el cuello y ser un mentiroso. ¿Ves? Ahora mira el versículo 24. En el versículo 24 dice el Señor Jesús: por eso les dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: lo que desde el principio les he dicho. ¿Por qué estoy citando estas cosas? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, los fariseos y los saduceos son de las personas que más escucharon los sermones del Señor Jesús. Ellos siempre estaban ahí para escucharlo y para ver en qué lo cachaban para acusarlo de algo. Ellos escucharon a Jesús muchas veces. El Señor Jesús dice: yo soy lo que les dije desde el principio que soy. Esto no era algo nuevo para ellos. De hecho, el Señor Jesús dice ahí: si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Estas palabras yo soy son muy importantes para los judíos, porque recuerden que yo soy es el nombre de Dios. Así se reveló a él, así se reveló Dios a Moisés en el Éxodo. Diles que yo soy te envía, le dijo a Moisés, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús está mostrando a ellos su divinidad desde hace mucho tiempo. Ellos han escuchado la verdad, ellos han escuchado muchas veces quién es el Señor Jesús, y el Señor Jesús les dice simplemente: yo soy lo que desde el principio les he dicho. Pero ellos no escucharon. Mira también el versículo 37. El versículo 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Ves? Mi palabra no haya cabida en vosotros. Hay otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, que dice: ustedes no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Eso es lo que significa que no hay cabida de su palabra en su corazón. La Nueva Biblia de las Américas dice: no aceptan mi palabra. ¿Ok? Entonces, estos fariseos, estos saduceos, estos judíos simplemente no aceptaban lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, vamos a ver un último par de versículos. Vamos a leer desde el 43 hasta el 47. Y fíjate, aquí el Señor Jesús les pregunta: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y la respuesta es: porque no pueden escuchar mi palabra. Ellos literalmente no pueden escuchar la palabra de Dios. Y mira, aquí dice en el versículo 44, ¿por qué? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y mira el 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Te das cuenta? Estos hombres no eran incrédulos porque Jesús les mintiera. Estos hombres eran incrédulos porque Jesús les decía la verdad. Ellos habían escuchado la verdad muchas veces, pero ellos habían decidido cerrar su corazón a esa verdad. No la aceptaron y no la querían. Aunque ellos mismos tenían todas las razones para creer. Todas las razones. Mira, quiero que veamos un versículo que me brinqué en el 8:18.
¿Puedes ir para allá, por favor? Cuando los fariseos le dijeron al Señor Jesús, tú de ti mismo hablas y tu testimonio no es verdadero. Mira lo que dice el Señor Jesús en el 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, el Padre también confirma mi mensaje y que lo que yo estoy diciendo es verdadero. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que el Padre dio testimonio de Jesús? Vamos a Juan 3, porque ahí es como la palabra de Dios nos lo explica. Juan 3, versículo 2. Este es el relato clásico de Jesús y Nicodemo, un miembro del Sanedrín que vino a Jesús de noche, ¿ok? Y escucha lo que Nicodemo le dijo a Jesús. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Ya viste? Lo sabemos. ¿Y cómo es que lo sabemos? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Aunque Nicodemo todavía no veía con claridad quién era Jesús, porque Jesús no es un simple maestro, él sí comprendía que Dios estaba con el Señor Jesús por lo que él hacía. El poder del Señor Jesús se fue desplegado con tal majestad, tan maravillosamente, que no quedaba duda en la mente de Nicodemo de por qué Jesús hacía lo que hacía. Porque Dios estaba con él. Solo una persona con la que Dios está es capaz de hacer tales cosas. Mira lo que dice otra vez. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Por eso sabemos que Dios te ha enviado como maestro. No era clara la visión de Nicodemo, pero él sí entendía que Dios mismo testificaba a favor de Jesús, ¿lo ves? Vamos a regresar a Juan 8, ¿sale? Entonces, estos fariseos, saduceos, judíos, religiosos, ellos eran reacios a creer en Jesús, como leímos en el 8:45, donde decía, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ellos eran reacios a Jesús, como les dije, no porque él mintiera, sino porque él decía la verdad. Ellos no tenían ninguna razón para oponerse a Jesús. La única razón es que la verdad se volvió odiosa para ellos. Ellos no querían escuchar la verdad. Y Jesús les dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? O sea, ¿quién de ustedes puede comprobarme que miento? ¿Quién de ustedes puede decirme que estoy actuando mal o que estoy diciendo algo que no es adecuado, correcto, verdadero o cierto? Y esa pregunta viene de la confianza de saber que no hay ninguna mentira en él. Pero todavía más, viene de la confianza de saber que los judíos también sabían eso. Los judíos sabían que no había nada que Jesús dijera que fuera falso. Y eso es mucho más significativo. Mucho, mucho más significativo. Y luego Jesús añade inmediatamente, y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? En el versículo 46. Entonces, para leer la Biblia nosotros necesitamos ser buscadores de la verdad. Y ahora, mi siguiente punto se liga con el 46 y el 47 del capítulo 8 de Juan. Dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Esa es una pregunta. ¿Por qué no me creen? Y el Señor mismo da la respuesta en el 47. Esta es la razón por la cual los judíos no creen. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. ¿Ves? Ustedes no son de Dios. Entonces, ¿cuál es otro prerequisito para poder estudiar la Biblia de manera provechosa? Ser un creyente, ser cristiano. Entonces van a decir, a ver.
O sea, que esa es la manera en la que nosotros vamos a entender la Biblia bien. O sea, la única manera en la que nosotros podemos comprender la Biblia siendo cristianos, la respuesta es sí. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Quiero que vayas a tu Biblia, por favor, y busques conmigo Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son? Locura. Y no las puede entender. No las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Si una persona no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerada, si Dios no le ha dado vida a su espíritu muerto, ¿cómo va a entender algo que es espiritual? ¿Saben por qué ustedes no entienden? ¿Saben ustedes por qué ustedes no podrían entender un letrero que está escrito en chino? ¿Por qué no saben chino? Exacto. ¿Por qué las personas, los hombres naturales, como dice ahí, no entienden las cosas de Dios? Pues porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Necesitamos haber nacido de nuevo para poder comprenderlas. Entonces ahora ustedes van a decir, entonces un no cristiano no se puede beneficiar de la lectura de la Biblia. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que nunca va a poder comprenderla completamente hasta que sea cristiano, hasta que sea creyente. Miren, vayan conmigo por favor a Hechos, ¿sí? Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 17, al versículo 10. Porque, de hecho, hermanos, y escuchen muy bien lo que les voy a decir. De hecho, el primer beneficio que tienen los incrédulos al leer la palabra de Dios, ¿sabes cuál es? Que se convierten en creyentes. Ese es el primer beneficio. Hechos 17, 10. Y escucha lo que dice la palabra de Dios respecto a los bereanos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escucha esto, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y cuando estudiaron las palabras de las escrituras, ¿qué dice el versículo 12 que pasó? Así que creyeron muchos. Entonces, el primer beneficio que tiene un incrédulo al estudiar la palabra de Dios, ¿cuál es? Que se convierte en creyente. ¿Ves? Ese es el primer beneficio. Yo creo firmemente en esto. De hecho, una de las cosas que indican que un incrédulo de verdad ha creído es que tiene la misma actitud de los bereanos hacia la palabra de Dios. La recibe con solicitud, la busca, está pronto, la desea, la quiere estudiarla, quiere aprenderla, la entiende. Eso es una de las cosas que yo creo que sucede cuando nosotros de verdad nacemos de nuevo. Antes de ser creyentes, leíamos la Biblia y la Biblia era como que, pues sí, no hacía mucho en mí, no movía mucho en mí, ni la entendía. Pero cuando creemos, nos empiezan a saltar las cosas de la Biblia y la entendemos y ya entendí, y empezamos a buscar y a desear, como dice Pedro, como niños recién nacidos, leche. Eso es lo que sucede cuando una persona cree. La entienden, la desean, la escudriñan, la creen y la creen de verdad. Eso es lo que sucede con un no creyente cuando se acerca a las escrituras y se beneficia de ellas. Entonces, si tú eres cristiano, dale gracias a Dios de que Él ha abierto tu mente y tu corazón a esto. Y si ustedes conocen a alguien que no es cristiano, pues ustedes mismos reciban el testimonio de su propio corazón de que no lo son,
Entonces yo les animo a buscar la verdad y acercarte a la Biblia con un espíritu reverente, enseñable, humilde, y aprende. Ahora sí, dichos estos 3 principios acerca de cómo nosotros nos acercamos a la Biblia, que debemos de ser creyentes para poder comprenderla, que debemos de ser buscadores de la verdad y que debemos de acercarnos a ella con un espíritu reverente, con un alto concepto de este libro. Entonces sí quiero ahora ya darles algunos principios prácticos para que ustedes puedan crecer en su conocimiento de la Biblia y puedan entenderla mejor. Al final esa es mi intención. Mi intención con estos sermones que he estado dando acerca de cómo leer la Biblia es que ustedes puedan alimentarse cada vez más ustedes solitos. Y que el sermón sea un extra para ustedes durante toda la semana. Entonces, paso número 1 para leer la Biblia bien. Lee. Te vas a decir, qué bárbaro, qué bruto, qué maravilloso. No, pero es que sí, lee. Porque ¿sabes qué? Hay muchas personas que ni a eso llegan. O sea, si no está alguien ahí empujándolos, por ellos no sería. Hay muchas personas que vienen a la iglesia el domingo y están bien, y vienen como si fueran al cine. Vienen a escuchar y a decir, la predicación sí me gustó, esta vez no me gustó, como si nosotros aquí en la iglesia ofreciéramos un espectáculo para que ustedes vengan y lo consuman y después se regresen a su casa a decir si estuvo padre o si no estuvo padre. Pero no hay una búsqueda en su casa, no hay una lectura en su casa, y por eso les di el plan de lectura que les di la semana pasada, porque esa es mi intención, ayudarles a ustedes a tomar ese hábito. Nosotros leemos la Biblia constantemente cuando nosotros tenemos un alto concepto de este libro, de que de verdad es la palabra de Dios, y cuando nosotros entendemos cuán necesitados somos de este libro. Si nosotros no tenemos esas dos cosas, lo único que yo podría decir es que nuestro corazón es orgulloso. Pensamos que nosotros solitos la armamos, que no necesitamos la sabiduría de Dios, que estamos bien, que no necesitamos de qué arrepentirnos y que todo funciona bien. Entonces, para leer la Biblia, para beneficiarte de la lectura de la Biblia, lo primero que tienes que hacer es leerla. Y yo te animo a que dejes de buscar, si es que tú lo estás haciendo, deja de buscar una chancita en el día donde lo puedas hacer. Porque esto se lo he dicho varias veces, nunca vas a encontrar esa chancita en tu día. Tú tienes que fabricarte ese espacio. Tienes que buscar una manera de poder hacerlo. Siempre vamos a estar ocupados, siempre vamos a estar haciendo cosas, siempre el niño va a llorar, siempre vas a tener algo que hacer. Date ese espacio, porque si tú estás buscando tener un ratito libre, ¿sabes qué va a pasar? No lo vas a tener. No lo vas a tener. Entonces, lo primero, lee. Lo segundo, espera resistencia. Yo les quiero compartir las 3 O's de la resistencia para leer la Biblia. Y la primera O es la oposición. Espera oposición. Mira, Satanás odia la Biblia. El mundo odia la Biblia. Va a hacer lo que sea para entretenerte en otra cosa. Tu carne odia la Biblia. No siempre queremos leer. A veces estamos cansados, a veces estamos fastidiados, siempre va a haber distracciones, siempre va a haber cosas que hacer, ya les dije, algunas veces no vas a querer leer, pero esto es una lucha y tú tienes que luchar y pelear y orar que Dios mueva tu corazón, que te ayude a enfocarte en lugar de distraerte, que te dé emoción y alegría en lugar de ver la Biblia como algo aburrido, que te ayude a enfocarte en lugar de estar disperso, que te ayude a querer aprender en lugar de tener un corazón orgulloso. Va a haber oposición de muchos lados. Entonces, espérala. ¿Okay? Sería ingenuo no hacerlo. ¿Ok?
¿Okay? Número 2, segunda O de la resistencia a leer la Biblia, el orgullo. Nuestro orgullo. Leer sin comprender, hermanos, es normal para muchos cristianos. Agarran, leen su devocional. ¿Qué comprendí para mi propia vida? Pues en sí nada, pero ya leí. ¿No? Ya, palomita, ya hice mi devocional. Leer sin esperar algo de la Biblia también es muy normal. Leemos la Biblia a veces simplemente para obtener información, pero no esperamos que Dios cambie nuestra vida a través de su palabra. No esperamos ser asombrados. No esperamos ser horrorizados por el pecado. Algunos de nosotros decimos, sí, eso ya lo sé. Sí, esta es una genealogía, entonces me la paso rápido, ¿no? Como Mateo 1, que estaba en su plan de lectura esta semana. Dice, ¿y Mateo 1 qué? No, son puros nombres, ¿y eso qué? Eso no, le damos. Esa historia ya me la sé. Le damos. Que al fin y al cabo ya me la sé. Ya sé la historia. A veces somos orgullosos al acercarnos a la palabra de Dios, que es profunda. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios de manera orgullosa, hermanos, nos vamos a perder del asombro de las descripciones que la Biblia da acerca del pecado, de la maldad, del castigo que Dios da, que es abrumadoramente fuerte, de lo horrible que es. Y todavía más nos vamos a perder de la gracia que Dios da con los que son pecadores. Entonces, con humildad, guía a tu corazón para que tu visión de Dios, del pecado y de ti mismo cambie. ¿Okay? La tercera O, oscuridad. Hay muchas cosas que no vamos a entender. ¿Okay? Y esto es por varias razones. Una, porque Dios es inescrutable. Eso significa que Él es infinito. Nosotros no vamos a poder llegar hasta toda la plenitud de su conocimiento, porque Él es infinito y nosotros no. La segunda razón por la que puede haber oscuridad es que hay algunas cosas que son difíciles de entender en la Biblia. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, decía que el apóstol Pablo escribió cosas que son difíciles de entender. ¿Ok? O sea, hasta Pedro tenía dificultad. Entonces, va a haber algunas cosas con las que vamos a batallar. Y la tercera es que no siempre vamos a ver claramente el significado de un texto. ¿Ok? Entonces, yo te animo a que no te desanimes. Sigue adelante. Si puedo darte un consejo, busca un comentario bíblico. A veces hay personas que escriben y hacen comentarios sobre la Biblia. El pastor MacArthur tiene muchísimos, creo que tiene de todo la Biblia. Hay uno muy famoso que es el de un pastor puritano que se llama Matthew Henry, que también es muy bueno. Los puedes encontrar en internet, ¿ok? Y son gratis, o sea, puedes buscarlo. Un comentario bíblico de un libro funciona y funciona bien, ¿sale? Entonces, úsalo. También usa el material que tienes disponible en tu iglesia, ¿ok? Por ejemplo, si tú en tu programa de lectura que tienes este año vas a empezar a leer Gálatas, regrésate a nuestra serie de Gálatas, búscala en internet y ve avanzando con Gálatas, ¿sale? Si tú, por otro lado, vas a estudiar el Evangelio de Marcos, también tenemos una serie del Evangelio de Marcos. Si tú estás empezando a leer el Sermón del Monte, también tenemos algo. Regrésate. Yo casi estoy seguro que ninguno de ustedes se memorizó todo lo que estudiamos del Sermón del Monte. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo no me lo aprendí de memoria y yo lo enseñé. Necesito revisar otra vez mis notas constantemente. ¿Ok? Entonces, usa el material que tienes en tu iglesia, usa algunos comentarios bíblicos que son buenos. Y si no lo entiendes, pregúntame. Mándame un texto, mándame un correo electrónico. Vente el domingo y dime, oye, ¿tú cómo viste esto? ¿Qué onda? Platicamos y no pasa nada. Ahora, si ustedes son de los que se desaniman cuando están escuchando una prédica, por ejemplo, y dicen, yo leí el texto y ¿por qué yo no me di cuenta de eso? Y él sí. Bueno, date cuenta que hay que aprender a ser pacientes, porque
Los pastores llevan muchos años leyendo la Biblia una y otra vez. Pasan una semana entera leyendo y releyendo y releyendo el texto, un texto, para enseñarlo. ¿Ok? Entonces, no te preocupes. Sigue avanzando, sigue aprendiendo. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso es algo bueno. Entonces, 1, lee. 2, espera. Oposición. 3, cuando leas tu Biblia, observa el texto. Simplemente obsérvalo. Pregúntate a ti mismo, a ver, ¿qué dice el texto? La mayoría de las personas corren rápido. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, antes de saber lo que significa, tengo que asegurarme de saber lo que dice. No, por favor, no corras y no te vayas de largo con lo que tú crees que dice el texto o con lo que tú quisieras que el texto esté diciendo. Fíjate lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, esto es bien importante porque, miren, las palabras de Dios son muy únicas. Dios es infinitamente sabio y en su omnisciencia, Él ha escogido palabras muy peculiares, porque esas palabras son las que mejor muestran su gloria, porque esas palabras son las que mejor demuestran su voluntad, porque esas palabras específicas son las que mejor muestran lo que Él quiere comunicarnos. Algunos de ustedes saben un poquito de inglés, yo sé un poquito de inglés, yo no sé mucho de español, aunque puedo hablar bien español, la verdad es que no sé mucho. El español es muy variadísimo, de muchas maneras. Nosotros tenemos limitaciones para entender, para usar el lenguaje. Dios no. Y Dios escogió esas palabras por una razón. Ponle atención a las palabras. Fíjate lo que te están diciendo. Algo que te puede ayudar a observar el texto es preguntarte, bueno, ¿y quién hizo esto? ¿Qué pasó? Esas preguntas de qué, cuándo, cómo, dónde, son muy importantes. ¿Quién lo hizo? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Ok? Asegúrate de entender muy bien lo que el texto está diciendo. Busca, por ejemplo, cuando estés observando el texto, busca mandamientos, busca advertencias, busca palabras que se repitan. Por ejemplo, esta semana, yo estoy haciendo el mismo plan de lectura que ustedes, y esta semana, de hecho ayer, nos tocó leer Mateo 2, y en Mateo 2, tú lees una y otra vez. Esto sucedió en la vida de Jesús porque estaba escrito por el profeta. Estaba escrito por el profeta. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Esto se cumplió para lo que... Y una vez y otra vez se repite que Dios se les reveló de cierta manera, o en sueños o en visión, y Dios se le mostró, y Dios se le mostró, ¿ok? Revisa qué es lo que se repite. Un maestro mío de hace muchos años me decía, ¿por qué le repetimos las cosas a nuestros hijos? No entienden. ¿O porque no entienden? ¿Por qué qué? Porque para que aprendan. Para que aprendan. Él decía, les repetimos las cosas que son importantes, ¿verdad? ¿Y por qué crees que Dios te repite las cosas? Porque es importante que tú entiendas algo. Entonces, fíjate qué es lo que se repite. Ponle atención a esas cosas. No te las pases rápido. ¿Ok? Por ejemplo, como ejemplo de esto, yo quería darles Mateo 1:1. Mateo 1 es una genealogía. Un montón de nombres. Y como les dije hace ratito, pasamos con los nombres así de rapidito. Y no sí. Y tú dices, ¿y eso como para qué? Pero fíjate cómo empieza Mateo 1:1. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, si yo observo el texto, ¿qué es lo primero que me están dando? Una genealogía. Eso es. ¿La genealogía de quién?
de Jesucristo. ¿Ok? ¿Y cómo se identifica a Jesucristo? Como un hijo de David y como un hijo de Abraham. Eso es todo. Eso es lo que el texto me está diciendo. ¿Ok? Jesucristo es el hijo de David, es el hijo de Abraham. Este es el libro de su genealogía. Y Él es Jesucristo, no simplemente Jesús. Jesucristo. ¿Ok? Entonces, observa el texto. ¿Sale? No llaman a Jesús simplemente Jesús de Nazaret o Jesús. Lo llaman Jesucristo, es su genealogía, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Estamos bien hasta ahí? Observa el texto, no te lo pases rápido. La siguiente cosa, meditar. Medita, analiza. Pasa tiempo meditando lo que leíste, no lo leas y lo abandones. Analiza lo que el texto dice. Piensa, bueno, ¿por qué es importante? ¿Y por qué una fecha? ¿Por qué es importante esta frase o esta genealogía en este caso? ¿Me explico? ¿Qué implica este mandamiento? ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa esta palabra? Esto te va a ayudar mucho a entender el mensaje de la Biblia. Y lo que te va a ayudar mejor a responder estas preguntas es el contexto y otros pasajes de la Biblia. Hace ratito te decía que tener un comentario es una buena idea. Los predicadores han dicho por mucho tiempo, y esto es verdad, que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. La Biblia siempre se explica sola. La Biblia no se contradice. Entonces, sé cuidadoso de llegar a conclusiones que no eran la intención del autor. Eso es lo que estamos buscando desembarañar cuando decimos qué significa. Buscar la intención del autor. ¿Ok? Por ejemplo, Mateo 1:1. Tomémoslo en cuenta otra vez. Es el libro de la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué tiene de importante una genealogía? ¿Para qué me sirve a mí que el papá de Jesús fue José y su mamá María y su abuelito? ¿Ya? ¿A mí de qué me sirve eso? Bueno, la genealogía para un judío hace dos cosas. Confirma la historia y confirma que un relato es confiable. ¿Ok? En el caso de Mateo, nos enseña el cumplimiento de una profecía. Porque se llama a Jesús Jesucristo. ¿Por qué no simplemente Jesús? Que recuerden que Cristo es la traducción griega de Mesías. O sea, esta es la genealogía de Jesús, el Mesías. Desde un principio, Mateo nos está diciendo que Jesús es el rey que Israel estuvo esperando por siglos. Y su genealogía es la cosa que lo comprueba. Y luego, para reforzar esto, dice la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. A ver, ¿qué significa eso de hijo de Abraham? Bueno, en Génesis 12:3, por eso les decía que la Biblia es el mejor comentario de la Biblia, nos dice Dios que Él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra en la simiente de Abraham, en una simiente. Nosotros aprendimos en Gálatas 3:16 que Jesucristo es esa simiente. El Mesías tenía que ser hijo de Abraham a fuerza, sí o sí, porque fue en Abraham quien tuvo la promesa de la bendición para todas las naciones. Y luego dice, hijo de David. ¿Por qué hijo de David? Porque en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 12, Dios pactó con David que él tendría un descendiente que establecería el reino de Dios para siempre. Y que él gobernaría el universo con justicia. ¿Ok? El cumplimiento de esas dos promesas fue Jesús. El Mesías tenía que ser hijo de Abraham, hijo de David. Eso es lo que significa ese texto. ¿Te das cuenta? Y a veces lo pasamos así como que rapidito, ¿no? Pero si nosotros ponemos un poquito de atención, nosotros podemos obtener mucho. Entonces la Biblia es el mejor comentario. ¿Ok? Siguiente paso, aplica. Pregúntate
sincera y decididamente. ¿Hay algún pecado que deba de abandonar? ¿Hay alguna promesa que tengo que creer, un ejemplo a seguir, un mandamiento a obedecer, una piedra de tropiezo que yo tenga que evitar? Estas preguntas no son mías, estas preguntas las usamos cuando estudiamos el manual del pastor MacArthur. ¿Okay? Así aplicamos un texto. Entonces pregúntate sinceramente, decididamente, intencionalmente. A ver, ¿hay alguna de estas cosas en este texto que yo debiera de aprender a creer, a abandonar, un ejemplo que seguir, un mandamiento que obedecer, una piedra de tropiezo que evitar? Y búscalo y medítalo. Y también busca maneras prácticas para llevar a cabo lo que aprendiste. Maneras prácticas son acciones visibles. ¿Ok? A eso me refiero con acciones prácticas. La mayoría de las personas escuchan un sermón y dicen, pues sí. Bueno, ¿y qué tienes que hacer ahora? No lo sé. ¿Y qué vas a cambiar? ¿Qué estás haciendo mal? Recuerden lo que la palabra de Dios dice. Bienaventurados, dijo el Señor Jesús, los que oyen mi palabra y la guardan. Santiago dice, no se engañen siendo nada más oidores de la palabra, sean también hacedores de la palabra. La marca de un cristiano es que hace lo que escucha. Por ejemplo, Mateo 1:1. Tú vas a decir, bueno, ¿y qué le podemos encontrar de aplicación a Mateo 1:1? Ahí no hay un mandamiento, no hay un ejemplo. Pero ¿sabes qué sí hay? Hay una piedra que nosotros debemos de evitar tropezar con ella. ¿Y cuál es esta piedra? Ten cuidado de no reconocer a Jesús como lo que Él es. Él es el Mesías. Él es el Rey prometido. Es bien fácil decir que Jesús es Rey, pero tratarlo como Rey, como el Señor de nuestra vida, como que yo le pertenezco, es otra cosa bien distinta. Y Él es el Rey. Ten cuidado de no tratarlo como lo que Él es, como el Señor. Entonces, ¿cuál sería la acción práctica? Bueno, con la ayuda del Señor voy a dejar de hacer esta cosa que yo sé que al Señor le desagrada, porque Él es el Señor. O con la ayuda del Señor comenzaré a hacer esta otra cosa que yo no he hecho, que yo he sido negligente, que yo he sido desobediente, que yo he sido descuidado en hacer. Porque Él es el Señor y Él me lo pide. Otra aplicación podría ser, bueno, voy a dejar de buscar mi salvación y la bendición de Dios en cualquier otra cosa que no sea Cristo, porque solamente en Él son benditas todas las naciones de la tierra. Voy a dejar de buscar mi salvación por mis propios méritos, voy a dejar de poner mi confianza en lo que yo hago, voy a poner mi confianza solamente en Cristo. Y voy a buscar a Cristo decididamente. ¿Ves cómo sí podemos sacar algo de Mateo 1:1? La última cosa. Repítelo. Resuelve leer la Biblia una y otra vez disciplinadamente. Comienza con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los Salmos, como quieras, pero hazlo bien. Y mira, esta semana estaba leyendo o estaba viendo un comercial que decía, yo leo mi Biblia cada hora, decía una chica. ¿Y por qué? Porque yo tengo una app en mi celular que cada hora me va dando un versículo nuevo. Entonces yo leo mi Biblia cada hora y cada hora tengo un texto inspirador, maravilloso, bien bonito, que me anima en mi vida. Yo leo mi Biblia cada hora. Pero la Biblia no fue escrita así. La Biblia no fue escrita como frasecitas aparte. Esas frasecitas tienen un contexto y tienen un orden. La Biblia es un libro de libros, tiene secuencia, tiene capítulos, tiene versículos. Entonces lee y relee. Cuando yo estaba en la universidad, yo aprendí que tenía que dejar de leer para pasar y tenía que empezar a leer para aprender.
Y yo creo que eso es algo que todos los cristianos necesitamos hacer. Y cuando haces eso, cuando te das cuenta de que tienes que leer para aprender, no lees un libro ya, no lees un artículo ya, no das una repasadita y te vas. Lees y lees y meditas y piensas, y luego de que ya pensaste y ya meditas, vuelves a leer para asegurarte de que lo estás haciendo bien. Entonces, leer la Biblia disciplinadamente es un inmenso beneficio para nuestro crecimiento y madurez cristiana. Nosotros nunca vamos a madurar hasta que nosotros no entendamos cuán esencial es la Biblia para nosotros. El Señor Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo del pan vive el hombre, sino de toda toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, algunos dirán, bueno, Carlos, ¿sabes qué? Es que así leer la Biblia como tú no la diste, con un plan de lectura, pues no se me hace lo mejor, porque lo correcto sería estudiar un pasaje hasta que le saquemos todo el jugo que podamos. Hay algunas personas que van a decir, no, o sea, está bien que tú leas la Biblia en un año. ¿Quién tiene la razón? Bueno, yo creo que las dos cosas son útiles. Cuando leemos un pasaje sin considerarlo, sin cuidado, lo que pasa es que se nos pasan muchas cosas valiosas y nos olvidamos de él rápido. Rápido, pero rápido. Ya no lo recordamos fácilmente. Comprender lo que la Biblia nos está diciendo requiere tiempo, esfuerzo y repetición. No es un ejercicio de microondas, ¿ok? Pero también hay algunos riesgos de estudiar la Biblia así súper profundo. Y la primera es no avanzar, porque algunos de nosotros tal vez no podemos hacerlo. Y aparte, la palabra de Dios dice que necesitamos todo el consejo de Dios. Entonces, si tú no eres consistente, si tú no eres disciplinado en estudiar profundamente un texto, si no sabes cómo hacerlo, usualmente lo que va a pasar es que lo vas a abandonar. Lo vas a abandonar rápido, por la gran cantidad de tiempo y esfuerzo que requiere estudiar un pasaje. Toma, por ejemplo, nuestro estudio de Gálatas, que Gálatas fue en 6 capítulos y nos tardamos 8 meses, más de 8 meses. O nuestro estudio de Marcos, que son 16 capítulos y nos tardamos más de año y medio. Y no lo hicimos tan profundamente como yo hubiera querido. Entonces, piénsalo. De verdad, estudiar la Biblia profundamente nos va a ayudar a crecer mucho. Pero necesitamos todo el consejo de Dios. Entonces necesitamos como un balance. Lo que yo hacía era ponerme a estudiar profundamente cierto libro y a la par es leer otro y leerlo así. Y seguir leyendo, y seguir leyendo, y seguir leyendo. Eso lo hice hace muchos años cuando una de las primeras veces que quise leer la Biblia en un año completamente. Y ¿saben qué me encontré? Me encontré estudiando Marcos. Y estaba en Marcos 4, donde está el pasaje de la tormenta, ¿recuerdan? Que viene una tormenta y están los discípulos en el barco. ¿Y Jesús qué hace? Calma la tormenta. Y estaba estudiando Marcos así profundamente. Y al mismo tiempo estaba leyendo los salmos, rápido. Y me encontré algo bien interesante que no se me olvida, ya tienen años. Pero mientras estaba haciendo eso, encontré un pasaje en los salmos que yo dije, híjole, de verdad, cuando los discípulos de Jesús preguntaron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El Salmo 89:8 nos da la respuesta. Escucha. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién es ese hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ahí está la respuesta. Es Dios mismo. ¿Lo ves? Sí tiene sus beneficios estar leyendo así. Y un último consejo, oren. Oren al empezar y oren al terminar. La Biblia es un libro espiritual. Lo escribió el Espíritu Santo. Necesitamos
un espíritu vivo para entenderla. ¿Okay? Entonces pídele ayuda a Dios, que te ilumine, que te ayude a entender. Pídele que te deje ver. El Salmo 86:11 dice: enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Esa es una oración maravillosa para nosotros que vamos a comenzar a leer la Biblia. Señor, abre mis ojos, como dice el Salmo 118, me parece. Señor, abre mis ojos para que mire las maravillas de tu ley. Ora al inicio y espera de Dios que te maraville y te enseñe. Sé humilde para escuchar y ora al final. Ora la Biblia. Señor, ejemplo Mateo 1:1. Señor, tú te muestras como el hijo de David, el rey del universo, y como el hijo de Abraham, aquel en quien las naciones serán benditas. Por favor, enséñame a honrarte como tú eres digno de ser honrado. Enséñame a obedecerte como mi rey. Enséñame a atesorarte como mi mayor bendición. ¿Ves? Ora la Biblia. Pide a Dios que te ayude a aplicar lo que estás aprendiendo y hacerlo de verdad. Confiesa cualquier pecado que tengas. Señor, yo no te he obedecido en esto. Señor, yo he encontrado más deleite en esta otra cosa que en ti. Por favor, perdóname, límpiame y ayúdame a tratarte como lo que eres, el Rey de todo y mi mayor bien. ¿Ves cómo si podemos observar, analizar, aplicar y orar Mateo 1:1? Si hiciéramos eso con todas nuestras lecturas, yo creo que sería de mucho beneficio para nosotros, ¿no crees? Ora. Y para terminar, quiero preguntarte, ¿tienes el corazón correcto al acercarte a la Biblia? ¿Cómo lees tu Biblia? ¿Cómo te acercas a ella? ¿Eres creyente? ¿Crees lo que estás leyendo? ¿Crees en el Señor? ¿Eres diligente al estudiar? ¿Observas con cuidado? ¿Eres diligente al meditar? ¿Dependes del Espíritu Santo en tus lecturas? ¿Oras para que el Señor te ayude y te muestre? ¿Oras cuando encuentras algún pecado del que necesitas arrepentirte? ¿Oras por ayuda? Si haces estas cosas, entonces tú puedes esperar que Dios te hable. No como dicen los pastores de que, escuché una voz y tuve una sensación y yo creo que el Señor me dijo. No es cierto. Tenemos este libro, que es la palabra profética más segura de todas. Si tú haces estas cosas, tú puedes esperar que Dios te hable y puedes ver las maravillas de su ley y puedes ser cambiado. ¿Okay?